HAP0780. Es el quipu más grande expuesto en el Museo Chileno de Arte Precolombino en Santiago. Datado del año 1500, este quipu es uno de los sistemas de registro de información utilizados por los incas. Está compuesto de 586 cuerdas de fibra de camélido, organizadas en 8 secciones de 10 conjuntos y hasta 13 subniveles conteniendo más de 15.000 datos, cuyos significados se desconocen. Los funcionarios del Estado, o quipu camayocs, creaban y mantenían estos dispositivos para almacenar registros censales, cuentas, genealogías, poemas. Cada cuerda es capaz de reflejar millones de diferentes combinaciones de color, fibra, nudo, para almacenar una gran cantidad de conocimiento. Juntas, estas secuencias crean un sistema codificado cuya organización matemática anticipa las operaciones de un computador. Los quipus transmitían información a través del Imperio Inca, facilitando la coordinación y la gestión de los recursos a lo largo de diferentes geografías, regiones climáticas y ciclos astronómicos. Para el Imperio Inca, el quipu era lo que la infraestructura digital es para los mercados globales contemporáneos. En esta era en la que las computadoras, inteligencias artificiales y los centros de datos procesan inmensas cantidades de información, los quipus permanecen indescifrables. Acceder a sus historias transformaría la comprensión del Imperio Inca, cuya historia, debido a la falta de registros escritos, ha sido narrada principalmente por los colonizadores. Descifrar los quipus es un desafío comparable a entender los impactos de la infraestructura digital actual. Cuando parece que hemos alcanzado el límite de nuestro mundo y sus recursos, somos conscientes de los peligros de equiparar el progreso con el crecimiento infinito, entonces buscamos refugio en el mundo digital, donde la promesa de las posibilidades infinitas sigue presente, la nube donde todo es posible. Sin embargo, como otras ponentes como Keith Crawford y otros han recordado, la nube tiene importantes implicaciones materiales. Dentro de los centros de datos, los servidores trabajan todo el día, todos los días del año, consumiendo enormes cantidades de agua, energía, emitiendo calor y CO2, para que podamos seguir conectados. Sin embargo, como otros ponentes también han dicho, los humanos y las inteligencias artificiales están acumulando datos a un ritmo que pronto superará nuestras capacidades de almacenamiento y de procesamiento. Gartner, en su informe ¿Cuánto es o no es suficiente?, se refiere a una zona de insuficiencia potencial y estima que la producción de datos superará la escalabilidad de soluciones de almacenamiento existentes. Es decir, produciremos más datos de los que podemos almacenar y procesar. Algunas personas simplemente abogan por construir más centros de datos. La industria ha construido decenas de miles de centros de datos en los últimos 10 años. En el primer trimestre de 2023 se registró el mayor volumen de construcción de centros de datos de la historia. Consumen un 3% de la electricidad global y emiten la misma cantidad de gases de efecto invernadero que la industria de la aviación, y siguen creciendo. El aumento de estas cifras conduce a una pregunta inevitable. ¿Qué motiva esta necesidad de más datos y quién realmente se beneficia de su acumulación? ¿Por qué la mayoría se diseña como cámaras acorazadas en el lugar de que sean bibliotecas públicas donde se guarda nuestro conocimiento? La arquitectura de los centros de datos es un lugar crítico de inversión e innovación. Las firmas de arquitectura, las empresas inmobiliarias y de ingeniería están expandiendo sus operaciones de centros de datos. Una ocupación común para los arquitectos recién graduados de todo el mundo es trabajar en oficinas de diseño diseñando centros de datos. Pero los centros de datos también son un lugar de conflicto. Hubs como Singapur o los Países Bajos o ciudades como Dublín han implementado prohibiciones temporales a la construcción de centros de datos debido a su excesivo consumo de agua y energía en detrimento de las comunidades locales. Recientemente, medios como el Financial Times publicaron que en áreas de Londres no es posible construir nuevas viviendas porque no tendrían acceso a electricidad. La red ya estaba ocupada, sobrecargada por el consumo de los centros de datos. En Santiago, en Chile, un destino principal para centros de datos, la comunidad de Cerrillos se opuso con éxito a un centro de datos de Google que contribuía a la sobreexplotación del acuífero local en un contexto de sequía. Como escuchamos ayer, falta agua.
El año pasado recibí una beca de Harvard para estudiar el futuro de los centros de datos y pude viajar a ver modelos por todo el mundo. Chile es uno de los territorios donde he investigado, ya que se está posicionando como un principal destino para los centros de datos. La conectividad, las importantes cables de fibra óptica como el Humboldt, presencia de supercomputadores, industria de la observación astronómica, sus depósitos de litio y el apoyo gubernamental son aprovechados por multinacionales como Google y Microsoft para establecer sus instalaciones. Chile se está transformando en un centro de la industria digital. Su llegada conlleva promesas de progreso sociotécnico, pero también conflictos medioambientales y sociales. Los habitantes de Quilicura denuncian los efectos de los centros de datos sobre el sistema del humedal. Rodrigo Vallejos, representante de la comunidad, explica que si bien la presencia de estos centros podría traer desarrollo económico, también está causando fragilidad ecosocial. Las compañías y los gobiernos siguen buscando remedios menos dañinos en lugar de reducir las operaciones, el consumo. Este es el bosque urbano de Quilicura, un proyecto de reforestación de Google para compensar las emisiones de carbono producidas por la construcción de su centro de datos. Sin embargo, como podéis ver, los árboles luchan por sobrevivir sin falta de agua y financiación para su mantenimiento. Las luchas alrededor de las infraestructuras digitales han instigado la creación de un código europeo de conducta para la eficiencia energética de los centros de datos. En Chile falta uno, y en muchos lugares, y aún así este tampoco es suficiente. De hecho, este jueves vamos a organizar con el Núcleo FAIR, gracias al apoyo del Congreso Future también, con algunos de los ponentes como Kate Crawford, personajes también muy visibles en Chile como Jaime San Martín, entre otros, y las comunidades de Quilicura, una mesa de trabajo interseccional, un foro híbrido para intentar pensar en estos modelos. Esperamos también que el Gobierno se una a estas conversaciones. Y hay esperanza porque hay posibilidades de cambio. En mis viajes pude ver algunos de estos prototipos que creo que serían interesantes para el desarrollo futuro. Por ejemplo, durante mi investigación visité instalaciones que trabajan en prototipos para centros de datos ecosociales. Este es RISE, es un centro de investigación en Luleå, en Suecia. Utilizan el calor excedente de los servidores en invernaderos, es decir, nuestros correos electrónicos pueden hacer crecer tomates. Pero también para cultivar lombrices, peces en piscifactorías o para secar madera que luego se utiliza como biomasa. Las lombrices fueron la aplicación más exitosa de las tres. Las lombrices alimentan a pollos que de otro modo comerían pienso hecho con soja importada del Amazonas. Los pollos están, según RISE, muy felices y el proceso responde a una economía circular en la región. Nuestros archivos digitales generan calor. El calor genera lombrices, las lombrices alimentan pollos y los humanos comen pollos para enviar más y más correos electrónicos. En Estocolmo, parte de la energía generada por los servidores se transfiere a la red de calefacción de la ciudad. Este modelo se está también intentando implantar en ciudades como Londres por los problemas que vimos antes. Nuestros correos electrónicos también podrían calentar hogares. Aún así, la mayor parte de ellos funciona con infraestructuras energéticas que afectan a comunidades indígenas y locales, como los Sami. En lo que muchos han descrito como colonialismo verde, estos proyectos ignoran el daño causado por estas infraestructuras en comunidades en nombre de la sostenibilidad, tratándolas como externalidades. Vamos, que no entran en las cuentas de resultados ni en los Excel que manejan las compañías. Estas situaciones incentivan una llamada soberanía de los datos, ¿no? Otros modelos de gestión y gobernanza de los datos, impulsados, ¿por qué no?, por la comunidad. La computación descentralizada, los microcentros de datos podrían ser gestionados a nivel individual o de barrio. Estos son los modelos que desarrollaron algunos de mis estudiantes en Royal College of Art, en Londres. Pero, de hecho, esta idea ha sido comercializada por Carnot, una empresa francesa que coloca sus servidores llamados QRAD en hogares, ofreciendo a los residentes, que podría ser cualquiera de vosotros o vosotras, una fuente gratuita de calor. La compañía le reembolsa el costo de la energía consumida por estas infraestructuras mientras alquila la capacidad de cómputo del sistema distribuido a las compañías que quieren almacenar sus datos. Uno de estos servidores puede calentar una habitación. Yo me he preguntado qué pasa en verano, cuando de repente hace calor y seguimos teniendo este bicho que va generando calor. Por lo visto, Carnot dice que pueden reducir la velocidad de procesadores en verano para que no produzcan demasiado calor.
Con estas mismas ideas y las ideas presentadas antes de las lombrices, hace poco trabajé con el Donostia Physics Center en País Vasco para utilizar el calor procedente del funcionamiento de supercomputadores para generar una máquina de vermicompostaje. Es decir, en mi caso utilizo lombrices que utilizan el calor de los servidores para generar un compost fértil que luego se puede utilizar en los jardines cercanos y huertos cercanos. Me parecía bonita la idea de utilizar el calor para generar lombrices, pero en este caso prefería que no se las comieran los pollos, o al menos intentar que no ocurriera desde el principio. Las empresas, universidades y gobiernos se unen para desarrollar modelos alternativos que consumen menos energía y emitan menos CO2. Nuevos modelos aparecen todo el tiempo que nos hacen pensar que podemos seguir consumiendo como si nada hubiera pasado. Por ejemplo, centros de datos submarinos que enfrían directamente el agua con el agua de mar. Sin embargo, no conocemos el impacto que estos centros de datos pueden tener en las ecologías marinas. No hay todavía un estudio que lo haya realizado. También hay centros de datos que orbitan alrededor de la Tierra. Las ideas de centros de datos en el espacio que pueden utilizar energía del Sol directamente y disipar el calor en la inmensidad del cosmos, como los diseñados o que están en proceso de diseño por Thales Alenia Space para la Unión Europea, con un gran contrato bastante millonario, por cierto. Durante mi investigación también visité industrias que generan una gran cantidad de datos, como la industria astronómica y su uso de inteligencia artificial. La proliferación de centros de datos en Santiago es una evidencia del papel más amplio de Chile en la producción y almacenamiento de datos globales. Chile concentra alrededor del 40% de la infraestructura de observación astronómica y espera alcanzar el 70% en esta década. Al extraer el cielo, excavar el cielo, estos observatorios astronómicos, por ejemplo es el Vera Rubin, generan datos de volúmenes sin precedentes que ninguna instalación individual puede almacenar. Y se necesita inteligencia artificial para filtrar y procesar la información. También visité supercomputadoras, como las del Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile, que ejecutan simulaciones del universo y modulan estructuras moleculares esenciales para la vida. Alimentar esta máquina computacional implica excavar la Tierra. Rompemos el suelo en busca de energía y materiales para fabricar semiconductores, transistores, baterías. Chile es uno de los epicentros de estas industrias extractivas, el segundo mayor productor de litio, como sabéis, un elemento fundamental para las baterías, y cuya extracción implica la evaporación de millones de litros de agua, poniendo en riesgo el ecosistema. Mientras tanto, la dependencia global de energía y de los datos aumenta. He hablado mucho de compañías y gobiernos, pero también una responsabilidad individual, como ha dicho Paloma. Nuestros selfies y esas fotos que acumulamos y que nunca miramos consumen agua y energía. La nube no flota sobre el suelo, está construida en sus profundidades. Nuestra compulsión por crear mundos digitales destruye este mundo imperfecto que habitamos. ¿Estamos dispuestos a borrar nuestros datos, por ejemplo? Las compañías los acumulan, nos los extraen, los acumulan y luego los reconfiguran en productos de consumo que se nos vuelven a dar a través de las redes sociales, nuestros emails, todos los elementos de comunicación, la prensa que consumimos. Así que es un proceso continuo de producción, extracción y consumo en los que estamos inevitablemente metidos. Tal vez podríamos pensar en otra relación que tener con los datos. No os estoy diciendo que borréis todas las imágenes que tenéis guardadas en el móvil, pero que al menos seáis conscientes de la implicación que tiene su procesamiento y su almacenamiento. El quipu MCHAP 0780 fue encontrado en un cementerio incaico en Arica, Chile. La información almacenada sigue siendo desconocida. En los primeros momentos de la colonización se dio prioridad a la escritura hispana frente a los quipus elegibles para los colonizadores. Durante esa época los quipus permitieron levantamientos contra el dominio colonial al transportar mensajes cifrados. El miedo a los quipus llevó a su prohibición. No sobrevivieron muchos.
Sus transcripciones no se conservaron junto con los quipus ni sus ilustraciones, lo que hace indescifrables las relaciones entre sus nudos y sus significados. Paradójicamente, la infraestructura digital se considera clave para descifrar los quipus. Los avances en inteligencia artificial se presentan como instrumentos para descifrar sus secretos. Los más de 850 quipus digitalizados son ahora una base de datos minada por algoritmos. Su trabajo es fútil. Lo que fue destruido por la colonización no solo fue el conocimiento para codificar y decodificar quipus, sino las relaciones sociales, ecológicas, culturales organizadas en torno a ellos, dejando las cuerdas como una prueba de la violencia colonial. En este contexto, en lugar de una carrera por nuevos sistemas de almacenamiento de datos, plagada de externalidades, abogo por una práctica de duelo colectivo a medida que dejamos de ir los datos o nuestro deseo de almacenar más datos. El duelo como una práctica del recuerdo que reconoce que la memoria colectiva, es más que el almacenamiento en la nube. En cualquier caso, y con esto voy a terminar, como muestra esta imagen, con el tiempo los datos digitales, como los quipus, se vuelven indescifrables. Lo que ven en esta carpeta es una carpeta de fotografías tomadas en el 2007 y que permanecieron en un dispositivo de almacenamiento durante 9 años. El código no cambió con el tiempo, pero su percepción, la percepción de este código por parte del ordenador, sí cambió, haciéndolo ilegible. La corrupción de datos demuestra la interconexión entre los reinos digital y el físico. Incluso en el sistema de almacenamiento más estable, los errores y las mutaciones alterarían nuestros datos con el tiempo. Las alteraciones harán nuestros datos indescifrables, como los quipus. Millones de archivos correrán la misma suerte que los cuerpos y ecosistemas afectados por su procesamiento y almacenamiento. Gracias.